Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías 1:17. Mi nombre es hermana Inés de la Cruz y durante 9 años serví en un internado religioso levantado entre montañas, lejos del ruido de las ciudades y más lejos todavía de las preguntas incómodas. El lugar se llamaba Santa Eugenia y desde afuera parecía una obra de misericordia, un refugio para niños pobres, huérfanos y abandonados, un sitio donde se prometía disciplina, alimento, oración y una segunda oportunidad para los pequeños que el mundo había dejado atrás. Yo también lo creí cuando llegué. Creí que estaba entrando a una casa de servicio. Creí que estaba yendo a cuidar almas heridas. Creí que los muros altos, el silencio rígido y las puertas cerradas eran parte del orden. No entendía al principio que algunas puertas no estaban hechas para proteger a los niños, sino para impedir que alguien escuchara cuando lloraban. No cuento esto para destruir la fe de nadie. Lo cuento porque Cristo no vino a defender la crueldad disfrazada de disciplina, ni el abuso vestido de obediencia, ni el miedo escondido detrás de un rosario. Lo cuento porque durante años confundí sacrificio con silencio y servicio con complicidad. Y porque llegó un día en que comprendí que una monja también puede pecar al callar demasiado tiempo. En esta historia hay 3 nombres que jamás he podido arrancar de mi memoria. El primero es el mío, porque fui testigo y tardé demasiado en hablar. El segundo es Clara, una niña de 11 años con una mirada demasiado despierta para aquel lugar, una forma de observar que incomodaba a los adultos y una costumbre peligrosa. Hacía preguntas donde nadie debía hacerlas. El tercero es el del padre Esteban Roldán, capellán del internado, hombre de voz suave, modales impecables y manos siempre cruzadas como si la santidad pudiera sostenerse solo con apariencia. Lo que voy a contar comenzó con un cuaderno escolar, siguió con una puerta cerrada con llave y terminó la noche en que entendí que algunos niños no desaparecían porque se escaparan. Desaparecían porque alguien se aseguraba de que nadie volviera a preguntar por ellos. La primera vez que vi el internado Santa Eugenia fue en plena temporada de lluvia. El vehículo que me llevaba avanzó durante casi 2 horas por un camino estrecho de montaña, rodeado de niebla baja, lodo espeso y árboles tan altos que apenas dejaban pasar la luz. Yo iba sentada junto a una ventanilla empañada, con el hábito nuevo, las manos frías y el corazón lleno de esa mezcla de nervios y fervor que tienen quienes creen estar entrando por fin al lugar donde Dios los quiere. Tenía 28 años y una convicción sincera de servir donde hiciera falta. Me habían dicho que Santa Eugenia era una misión difícil, sí, pero bendecida. Una obra de caridad que había rescatado a decenas de niños de la calle, del hambre y de familias rotas. Me hablaron de disciplina, de oración, de formación. Me hablaron de servicio. Nadie me habló del miedo. Cuando por fin apareció el edificio entre la niebla, sentí una extraña punzada en el pecho que no supe explicar. No era solo grande, era severo. Un bloque largo de piedra gris con techos inclinados, ventanas altas y un muro perimetral que resultaba excesivo para un lugar destinado a niños. La reja principal se abrió con lentitud, como si no quisiera dejar pasar a nadie demasiado rápido. Al entrar vi un patio central embarrado, un pequeño campanario, una capilla lateral y 3 pabellones separados, uno para las niñas, uno para los varones y otro para las hermanas y el personal. Todo estaba limpio, demasiado limpio. No había voces infantiles corriendo, ni ese desorden vivo que siempre dejan los pequeños cuando habitan un espacio con libertad. Solo silencio. Un silencio tan firme que el sonido del motor apagándose pareció irreverente. Me recibió la Madre Superiora Jacinta. Era una mujer alta, delgada, de rostro áspero y ojos oscuros que no parecían mirar, sino medir. Me abrazó con la rigidez de quien cumple una formalidad y me dijo que debía aprender rápido porque en Santa Eugenia no había espacio para religiosas blandas. Aquella palabra me incomodó, pero sonreí como se espera que sonría una hermana joven que acaba de llegar a su nueva misión. Después apareció el padre Esteban Roldán. Llevaba sotana perfectamente planchada, un crucifijo sobrio y esa clase de voz tranquila que hace bajar la cabeza a quienes no quieren parecer conflictivos.
Me dio la bienvenida como si realmente se alegrara de verme y dijo algo que en ese momento sonó piadoso, pero que con los años aprendí a temer. Aquí amamos a estos niños lo suficiente como para no consentir su naturaleza caída. Recuerdo que asentí, no porque entendiera del todo lo que quería decir, sino porque todavía creía que toda dureza en un lugar religioso debía tener alguna justificación espiritual. Esa misma tarde me mostraron las instalaciones: el comedor, las aulas, la enfermería, el lavadero, los dormitorios alineados con camas pequeñas, idénticas, mantas marrones dobladas con exactitud y baúles de madera a los pies de cada colchón. No había dibujos en las paredes. No había juguetes visibles. No había nada que pareciera pertenecer realmente a un niño. Todo estaba organizado para la obediencia, no para la infancia. Fue en el pabellón de niñas donde vi por primera vez a Clara. Estaba de pie junto a una ventana, con el uniforme gris del internado, las medias caídas y un cuaderno apretado contra el pecho. No se parecía a las otras. Las demás, al verme, bajaban la mirada con rapidez o fingían seguir una tarea. Clara no. Ella me observó directamente, con una mezcla de cautela e inteligencia que me hizo pensar por un segundo que aquella niña ya llevaba demasiado tiempo aprendiendo cosas que ningún niño debería saber. «Esa es Clara Benavides», dijo la madre Jacinta sin molestarse en bajar la voz. «Reza bien, escribe bien y desobedece mejor que todas». La niña no respondió, solo siguió mirándome. Cuando la madre superiora se alejó unos pasos para hablar con otra hermana, Clara se acercó lo suficiente para que solo yo pudiera oírla y dijo algo que todavía hoy me despierta en la madrugada. «Si usted es buena de verdad, no deje que me manden al sótano». Sentí un frío repentino en la nuca. Quise preguntarle qué había querido decir, pero en ese instante Jacinta se volvió y Clara retrocedió como si no hubiera hablado nunca. La vi apretar el cuaderno contra el pecho con más fuerza y bajar la mirada por primera vez. Esa noche apenas dormí. No por la lluvia golpeando el tejado, ni por el cambio de lugar, ni por el cansancio del viaje. No dormí porque aquella frase seguía dando vueltas dentro de mí como una campana rota. No deje que me manden al sótano. A la mañana siguiente intenté encontrar a Clara durante el desayuno. No estaba. Pregunté por ella con la ligereza que pude fingir, y una hermana mayor me respondió sin mirarme a los ojos. Fue trasladada temporalmente a observación. No entendía a qué se refería. Pero antes de que pudiera insistir, vi algo en una de las mesas del comedor que me dejó inmóvil. El cuaderno que Clara llevaba apretado contra el pecho el día anterior. Estaba cerrado. Solo, y en la tapa, escrito con lápiz, se leía una frase pequeña, casi borrada por la humedad. «Si me pasa algo, no crean que me fui». Me quedé mirando el cuaderno de Clara en mitad del comedor como si alguien hubiera dejado allí una herida abierta delante de todos y aún así nadie pareciera verla. Las niñas seguían desayunando en silencio, con los hombros encogidos y la vista baja sobre tazas de avena tibia y pan duro. El sonido de las cucharas contra el metal era lo único que rompía aquella quietud incómoda. Yo intenté actuar con normalidad, pero sentí claramente que algo dentro de mí se había tensado. No era solo la ausencia de Clara, era la forma en que nadie la nombraba. Me acerqué a la mesa con el pretexto de ordenar unos platos y tomé el cuaderno con naturalidad fingida. La tapa estaba húmeda por una esquina, como si hubiera pasado la noche en algún lugar frío. Leí otra vez la frase escrita a lápiz: «Si me pasa algo, no crean que me fui». Aquellas palabras no sonaban a berrinche de niña ni a una fantasía dramática. Sonaban a advertencia. «Hermana Inés», dijo una voz a mi espalda. Me giré de inmediato. Era la madre Jacinta. No había levantado la voz, pero bastó con oír mi nombre en su boca para que sintiera un golpe seco en el estómago. Tenía los ojos clavados en el cuaderno que yo sostenía. Los objetos personales de las alumnas en observación no deben circular sin autorización. Me obligué a sonreír apenas. Solo iba a guardarlo para que no se pierda. La madre superiora extendió la mano. No tuve más remedio que entregárselo.
Lo tomó con una lentitud que parecía calculada y lo puso bajo su brazo como si no fuera más que un cuaderno escolar olvidado. Pero antes de alejarse añadió, con ese tono duro que pretendía sonar pedagógico: Clara tiene tendencia a exagerar. Hay niñas que cuando se les corrige inventan historias para llamar la atención de las hermanas nuevas. No respondí. Había algo en la forma en que dijo las hermanas nuevas que sonó menos a consejo y más a advertencia. Ella se alejó hacia la mesa principal, donde el padre Esteban ya estaba sentado con una taza de café, revisando unas hojas. Cuando Jacinta le entregó el cuaderno, él no mostró sorpresa. Solo lo abrió, hojeó 2 páginas y luego lo cerró con una tranquilidad que me hizo sentir vergüenza de haber seguido, creyendo que aquel lugar funcionaba como una casa de caridad. Intenté concentrarme en las tareas de la mañana, pero no pude. Cada vez que miraba las filas de niñas en las aulas, me faltaba un rostro. Clara no estaba en clase, no estaba en el patio, no estaba en la capilla, y sin embargo nadie parecía inquieto por eso. Era como si la ausencia ya formara parte de la rutina del internado, como si una niña pudiera desaparecer de un día para otro y el mecanismo entero siguiera funcionando sin una grieta visible. A media tarde, mientras ordenaba ropa limpia en el lavadero, una de las niñas más pequeñas se acercó a mí con un cesto vacío entre las manos. No debía tener más de 9 años. Tenía los labios partidos por el frío y las muñecas tan delgadas que el uniforme le colgaba como si fuera prestado. La reconocí del comedor, se llamaba Teresa. Se quedó quieta unos segundos, mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie más estuviera cerca. «Hermana», susurró, «Clara no está en observación». Sentí que el cesto casi se me resbalaba de las manos. «¿Cómo lo sabes?». La niña tragó saliva. «Porque yo limpio el pasillo de observación y su cama no está usada». Me arrodillé frente a ella para oírla mejor. «Entonces, ¿dónde está?». Los ojos de Teresa se llenaron de miedo de una forma tan inmediata que no necesitó responder. Miró hacia el suelo y empezó a apretar el borde del cesto con los dedos blancos de tensión. «No lo diga», murmuró. «Si lo dice, dirán que yo hablo cosas feas». «Teresa, mírame». Lo hizo. Y en aquella mirada vi algo que me dejó helada. No era imaginación infantil. Era la costumbre del miedo. «¿La bajaron?», pregunté muy despacio. La niña asintió apenas. «Una sola vez». Se me secó la boca. «¿Al sótano?». Esta vez ni siquiera quiso levantar la vista. Solo dio un paso atrás y susurró. «A veces las niñas bajan llorando, pero cuando vuelven ya no vuelven igual». No pude decir nada más. En ese momento se oyó el sonido de unas llaves acercándose por el corredor y Teresa salió casi corriendo, como si hablar conmigo hubiera sido ya demasiado riesgo. Yo me quedé sola entre sábanas húmedas, jabón áspero y un frío que no venía de la montaña. Esa noche, durante la oración comunitaria, observé al padre Esteban con otros ojos. Seguía hablando con serenidad, citando la Escritura, corrigiendo posturas, pidiendo pureza de corazón y obediencia sin murmuración. Pero mientras lo oía, ya no escuchaba a un pastor. Escuchaba a un hombre que sabía demasiadas cosas y había aprendido a cubrirlas con la voz correcta. Cuando terminó la oración, todas se retiraron en fila. Yo fingí ordenar unos bancos para quedarme atrás unos segundos más. Entonces vi que el padre Esteban se acercaba a la puerta lateral de la capilla, esa que daba al pasillo de servicio que conducía a los depósitos inferiores. Caminaba sin prisa, llevaba un manojo de llaves en la mano. Y colgando de una de esas llaves, balanceándose con cada paso, vi una pequeña placa metálica con una palabra grabada: sótano. Ver aquella llave colgando de la mano del padre Esteban me dejó inmóvil en el último banco de la capilla. No fue solo la palabra grabada en la placa metálica, fue la naturalidad con la que la llevaba, como quien porta un objeto rutinario, inofensivo, casi doméstico. En ese instante comprendí algo que hasta entonces me había resistido a pensar con claridad. El sótano no era un rumor inventado por niñas asustadas. Era una parte activa del internado. Existía, tenía llave. Y estaba en manos de un hombre al que todos llamaban padre. No lo seguí aquella noche. Quise hacerlo.
Sentí el impulso de levantarme de inmediato, esconderme tras la puerta lateral y averiguar de una vez qué ocurría debajo de aquellos muros. Pero algo más fuerte que la curiosidad me detuvo: la intuición de que, si me precipitaba sin entender las reglas invisibles del lugar, no solo iba a perder la oportunidad de ayudar a Clara, sino que también me convertiría en otra religiosa ingenua, fácil de apartar, reasignar o desacreditar. En Santa Eugenia, todo parecía funcionar con un orden demasiado afinado para permitir errores espontáneos. Aún así, esa noche no dormí. La lluvia seguía golpeando el tejado del pabellón de hermanas con una constancia triste, y cada vez que cerraba los ojos volvía a ver el rostro de Clara junto a la ventana, apretando su cuaderno contra el pecho y diciéndome: «Si usted es buena de verdad, no deje que me manden al sótano». No había reproche en aquella frase, había experiencia. Esa fue la parte que más me atormentó. Clara no hablaba del sótano como quien teme algo desconocido. Hablaba como quien ya sabe lo que ocurre allí abajo. A la mañana siguiente busqué una oportunidad para acercarme a alguna de las niñas mayores. Sabía que las pequeñas podían hablar desde el miedo, pero las mayores ya habían aprendido a sobrevivir midiendo sus palabras. Si una de ellas se atrevía a decir algo, quizá entendería mejor qué tipo de lugar era realmente Santa Eugenia. La oportunidad llegó después del almuerzo, en el cuarto de costura. Me habían enviado a revisar uniformes dañados y allí encontré a Rosario, una niña de 13 o 14 años que cosía con una precisión impropia de su edad. Tenía el rostro serio, los dedos llenos de pequeñas heridas y una forma de moverse que no parecía la de una alumna, sino la de alguien que ya había aprendido a hacerse invisible. Trabajamos varios minutos sin hablar. Yo doblaba ropa, ella cosía. Afuera se oían pasos en el corredor y a lo lejos las voces apagadas de otras niñas en clase. Finalmente, sin mirarla directamente, murmuré: «Clara sigue en observación». La aguja se detuvo en seco entre sus dedos. No levantó la cabeza, no mostró sobresalto. Solo tardó un poco más de lo normal en volver a respirar. «Aquí a eso le llaman observación», dijo al fin, «cuando no quieren decir otra cosa». Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. ¿Qué otra cosa? Rosario siguió cosiendo, pero ahora cada puntada parecía caer con más fuerza sobre la tela. Castigo, encierro, oración obligada. A veces ayuno, a veces cayó unos segundos, a veces salen con moretones donde el uniforme tapa. Tuve que apretar las manos para que no me temblaran. ¿Quién hace eso? Por primera vez alzó la vista. Sus ojos no tenían llanto, tenían algo peor: costumbre. Depende de quién quiera dar ejemplo ese día. Aquella respuesta me golpeó más que si hubiera dicho un nombre, porque implicaba estructura, reglas. Un sistema donde el dolor no era un exceso aislado, sino una herramienta aceptada. ¿Las hermanas saben? Rosario sostuvo mi mirada solo un instante antes de volver a la costura. Las hermanas saben lo que les conviene saber. No pude responder. Su frase abrió dentro de mí una herida más profunda que cualquier denuncia concreta. Porque yo ya estaba allí, vestida igual que las demás, rezando en la misma capilla, obedeciendo los mismos horarios. ¿Cuánto tardaría en convertirme también en una de esas hermanas que saben solo lo que les conviene? Antes de que pudiera preguntarle algo más, Rosario dejó la aguja sobre la mesa y añadió en voz muy baja: «Si de verdad quiere ayudar a Clara, no pregunte cuando todos la puedan oír. Escuche cuando nadie se atreve a hablar». En ese momento sonó la campana de cambio de actividad. Rosario recogió la tela, se puso de pie y volvió a ser solo una alumna silenciosa. Yo me quedé sola en el cuarto de costura con el pecho apretado y una certeza oscura creciendo dentro de mí. Aquella tarde, al pasar frente al corredor que llevaba a los depósitos inferiores, noté algo que no estaba allí el día anterior. Una bandeja de metal sobre el suelo, junto a la puerta cerrada. Tenía un vaso de agua, un trozo de pan y una manzana golpeada. No había ningún nombre. No hacía falta, porque en Santa Eugenia, empecé a entenderlo entonces, había niñas a las que se les quitaba hasta el derecho de ser nombradas mientras sufrían. Me quedé mirando la bandeja en el suelo como si allí hubieran dejado una confesión muda.
El vaso de agua, el pan endurecido y la manzana golpeada no eran solo comida, eran prueba de encierro, de alguien alimentado a escondidas con lo mínimo detrás de una puerta que oficialmente no existía para las niñas. Miré a ambos lados del corredor. No había nadie. El pasillo estaba en silencio, apenas cortado por el eco lejano de una clase recitada al otro extremo del edificio. Di 2 pasos hacia la puerta. No estaba marcada con ningún letrero, pero el marco más ancho, la cerradura reforzada y la humedad que subía desde abajo la delataban. Me incliné y toqué el pan con la punta de los dedos. Estaba reciente. No lo habían dejado allí por la mañana. Alguien lo había traído hacía poco. Sentí un nudo en la garganta. Si Clara estaba detrás de esa puerta, seguía allí abajo, sola. Quizá asustada, quizá castigada por haber hablado demasiado, o por haber escrito la frase equivocada en el cuaderno equivocado. Antes de que pudiera decidir qué hacer, escuché pasos. Retrocedí de inmediato, tomé la bandeja y fingí estar a punto de moverla justo cuando apareció Sor Beatriz, una hermana robusta, silenciosa, encargada de cocina y lavandería. Nunca hablaba de más, pero tenía la costumbre de observarlo todo como si llevara años aprendiendo a detectar peligros antes de que tomaran forma. Sus ojos fueron del plato a mis manos y luego a la puerta. «Eso no le corresponde a usted, hermana Inés», dijo. No alzó la voz, pero su tono me bastó para soltar la bandeja. Solo pensé que la habían olvidado aquí. Sor Beatriz se quedó quieta unos segundos. Después se acercó, recogió la bandeja y la sostuvo contra el pecho. «Aquí no se olvida nada», murmuró. Aquella frase me heló. Quise preguntarle directamente. Quise decirle que ya sabía del sótano, que Clara no estaba en observación, que las niñas hablaban del lugar con un miedo demasiado antiguo para ser imaginación. Pero algo en el rostro de Sor Beatriz me detuvo. No era dureza, era cansancio. Un cansancio espeso, resignado, como si aquella mujer hubiera aprendido que ciertas preguntas solo empeoran la vida de quienes aún no saben callar. Antes de irse, me miró fijamente y añadió en voz muy baja: «Si todavía quiere seguir siendo útil aquí, no se quede parada frente a puertas que no puede abrir». Luego se alejó con la bandeja en las manos. Me quedé inmóvil en medio del corredor con una mezcla amarga de rabia y vergüenza ardiéndome en el pecho. Porque aquella advertencia no venía de alguien cruel, venía de alguien vencido. Y entendí que en Santa Eugenia no solo habían domesticado a las niñas, también habían doblado a las hermanas hasta volverlas piezas silenciosas de una maquinaria que ya no se atrevía a llamarse por su nombre. Esa noche, durante el examen de conciencia antes de dormir, no pude rezar como siempre. Las palabras se me quedaban vacías en la boca. ¿Qué iba a examinar? ¿Mis distracciones? ¿Mi impaciencia? ¿Mi falta de humildad? Todo eso me pareció ridículo comparado con la verdad que estaba creciendo delante de mí. Había una niña encerrada bajo el internado. Había otras que habían vuelto distintas. Y yo seguía acostándome en una cama limpia, bajo un crucifijo, fingiendo que todavía estaba entendiendo el lugar antes de actuar. No dormí, esperé. Cuando el pabellón quedó en silencio y la última ronda terminó, me puse el hábito encima de la ropa de dormir, tomé una vela corta y salí sin hacer ruido. No iba al sótano todavía. Necesitaba saber primero si la puerta se abría desde el corredor principal o si existía otra entrada, otro circuito, otra ruta que usaran sin ser vistos. Bajé la escalera de servicio junto a la capilla, pasé por la cocina apagada y me detuve en el pasillo inferior. La humedad allí era más fuerte. El aire olía a piedra mojada, vino viejo y encierro. Entonces lo escuché. No fue un grito, no fue un sollozo abierto. Fue algo peor, un golpe seco como de madera contra pared, seguido de una respiración entrecortada. Después, una voz muy baja, demasiado baja para entenderla al principio. Apagué la vela con los dedos y avancé a oscuras hasta quedar a pocos pasos de la puerta. Pegué el oído a la madera. Silencio. Pensé que lo había imaginado todo, hasta que volvió a sonar la voz. Esta vez reconocí 2 palabras con absoluta claridad. ¿No más? El corazón me dio un golpe tan fuerte que tuve que apoyarme con una mano en la pared para no caer. Era Clara.
y no estaba sola. Porque justo después de aquella súplica escuché otra voz al otro lado de la puerta. Una voz masculina, serena, casi pastoral, pronunciando palabras que me hicieron sentir náusea en medio de la oscuridad. Hasta que aprendas obediencia, hija. Hasta entonces, sentí que el aire se me iba del pecho al escuchar aquella voz masculina al otro lado de la puerta. No necesitaba ver el rostro de quien hablaba para reconocer el tono. Era el mismo que usaba en la capilla al corregir la postura de los niños, el mismo que sonaba sereno mientras citaba la escritura, el mismo que parecía construido para que nadie pensara jamás en crueldad. Era el padre Esteban. Me quedé pegada a la pared, inmóvil, con la oscuridad tragándome casi por completo y el corazón golpeándome tan fuerte que llegué a pensar que él podría oírlo desde dentro. Del otro lado no hubo gritos. Eso fue lo que más me estremeció. No había escándalo. No había una escena abierta de violencia. Había algo peor, un método. Una disciplina fría, dosificada, sostenida en la convicción de que el sufrimiento podía administrarse con lenguaje religioso. No más, volvió a decir Clara, esta vez tan débil que sentí un nudo en la garganta. Después escuché el roce de una silla arrastrándose, un pequeño golpe seco y otra vez la voz del padre Esteban, baja, firme, insoportablemente tranquila. La rebeldía siempre grita antes de quebrarse, pero el alma obediente aprende a callar. Tuve que cubrirme la boca con la mano para no hacer ningún sonido. En ese momento comprendí que no estaba oyendo un castigo improvisado ni un exceso aislado. Estaba oyendo una doctrina torcida aplicada sobre una niña. Un hombre usando palabras de corrección espiritual para domesticar el dolor ajeno. Y algo dentro de mí, algo que hasta entonces todavía quería seguir creyendo que todo podía explicarse con malentendidos y rigidez excesiva, se rompió para siempre. No sé cuánto tiempo permanecí allí. Tal vez segundos, tal vez un minuto entero. Lo suficiente para entender que si seguía escuchando sin hacer nada, iba a convertirme en exactamente el tipo de hermana que Rosario había descrito sin decirlo. Una de esas que saben lo suficiente para no poder fingir inocencia, pero no lo suficiente para atreverse a romper el mecanismo. Di un paso atrás, luego otro, y corrí, no hacia mi habitación, sino hacia la enfermería. No tenía un plan claro, solo una urgencia salvaje de encontrar algo, a alguien, cualquier registro, llave o prueba que me permitiera sacar a Clara de allí abajo, sin acabar encerrada junto a ella. La enfermería estaba vacía a esa hora. Encendí una lámpara pequeña y empecé a revisar cajones con manos torpes, conteniendo la respiración cada vez que algún frasco chocaba con otro. Gasas, alcohol, vendas, sedantes. Libreta de incidencias. Abrí la libreta. Las páginas estaban llenas de anotaciones breves, secas, impersonales. Fiebre, vómito, caída, raspadura, aislamiento, observación. Demasiadas veces aparecía la palabra observación. Demasiadas para un internado con tan pocos niños. Seguí pasando hojas hasta que vi el nombre de Clara. Mi cuerpo se tensó por completo. Clara Benavides. Observación correctiva. Restricción de contacto. Dieta simple. Supervisión sacerdotal. Supervisión sacerdotal. Tuve que apoyar una mano sobre la mesa para no marearme. Había más nombres. Niñas que recordaba haber visto en el patio. Otras que no me sonaban de nada. Algunas aparecían con una fecha de ingreso al sótano y días después una nota breve. Traslado. Nada más. Sin destino. Sin explicación. Sin familiar notificado. Solo traslado. Como si una palabra bastara para borrar el rostro de una niña. Escuché entonces un crujido en el pasillo. Cerré la libreta de inmediato y apagué la lámpara. Los pasos no eran rápidos, eran medidos, seguros. Se detuvieron justo al otro lado de la puerta de la enfermería. Sentí un frío tan intenso que me dolieron los brazos. Si abrían y me encontraban allí, de noche revisando registros, todo terminaría antes de que pudiera hacer algo por Clara. La manija bajó apenas. Luego volvió a subir. Nadie entró. Esperé sin moverme,
con la libreta apretada contra el pecho hasta que los pasos se alejaron otra vez por el corredor. Solo entonces respiré. Miré la portada del registro bajo la penumbra y entendí que ya no estaba buscando intuiciones. Ya tenía una prueba. Pequeña, sí. Insuficiente todavía, sí. Pero real. Guardé la libreta bajo mi hábito. Y mientras salía de la enfermería con las piernas temblando, comprendí que el verdadero peligro de Santa Eugenia no era solo el sótano. Era la cantidad de tiempo que aquel lugar había logrado seguir funcionando como si todo lo que ocurría dentro fuera normal, disciplinado y hasta santo. Dormí menos de 1 hora, si es que aquello puede llamarse dormir. Me acosté vestida, con la libreta escondida bajo el colchón y una sensación insoportable de suciedad en el alma. No porque yo hubiera hecho algo malo, sino porque por primera vez entendía con claridad que llevaba días caminando, rezando y obedeciendo dentro de una casa donde el mal ya no necesitaba esconderse del todo. Le bastaba con cambiar de nombre, observación correctiva, restricción de contacto, supervisión sacerdotal, palabras limpias para cosas inmundas. Cuando sonó la campana de laudes, me levanté con el cuerpo pesado y el rostro frío. En la capilla, el padre Esteban oraba como siempre. La espalda recta, las manos juntas, la voz medida. Si alguien me hubiera mirado desde fuera, habría visto a una comunidad religiosa cumpliendo fielmente su rutina. Pero yo ya no podía escuchar un solo salmo sin pensar en Clara debajo de nuestros pies. Mientras repetíamos los responsorios, yo recordaba su voz apagada detrás de la puerta. No más. Y cada palabra litúrgica me parecía una prueba. No de fe, sino de verdad. ¿A quién estábamos adorando allí dentro? ¿Al Cristo que defiende a los pequeños? ¿O al orden frío de hombres y mujeres que habían aprendido a mantener limpia la superficie mientras abajo se quebraba a una niña? Después de la oración, la madre Jacinta me asignó tareas en el archivo escolar. Lo hizo sin mirarme demasiado, como si ya hubiera decidido que yo aún no representaba un problema. Aquello que en otro momento me habría parecido una suerte, me inquietó todavía más, porque entendí que en Santa Eugenia uno solo dejaba de ser vigilado cuando lo consideraban domesticado. El archivo estaba junto a una sala pequeña donde se guardaban expedientes académicos, informes de conducta y registros de admisión. Me dejaron sola casi toda la mañana. En cuanto escuché alejarse los pasos del pasillo, cerré la puerta interior y saqué la libreta de enfermería que había robado la noche anterior. La abrí sobre la mesa y empecé a comparar nombres con los expedientes de alumnas. Tardé poco en notar algo que me heló la sangre. Había niñas registradas en la libreta de observación que ya no aparecían en el archivo general, ni como egresadas, ni como trasladadas legalmente, ni como fallecidas. Simplemente ya no estaban. Sus nombres existían en un registro oculto de castigo y desaparecían del registro oficial como si nunca hubieran dormido en aquellas camas ni rezado en aquella capilla. 4 nombres, luego 5, después 6. Cuanto más revisaba, más me costaba respirar. Entonces encontré el expediente de Clara. No estaba en la sección normal. Estaba metido entre carpetas incompletas sin clasificación final. Lo abrí con dedos temblorosos. Dentro había notas escolares, 2 dibujos doblados, un informe psicológico absurdo redactado por alguien sin formación real, y al fondo una hoja reciente con tinta azul. Al leerla, sentí que el piso se hundía bajo mis pies. Sujeto presenta resistencia narrativa, tendencia a contagiar inquietud a otras menores y fijación con sectores restringidos. Se recomienda aislamiento reforzado hasta remisión o traslado. Resistencia narrativa. Tuve que leer aquella expresión 2 veces. Era una forma monstruosa de describir a una niña que hablaba demasiado, que preguntaba demasiado, que quizá había visto demasiado. La habían convertido en problema clínico para no llamarla testigo. Y debajo, en una esquina, aparecía una firma conocida, Esteban Roldán. Me quedé mirando aquella rúbrica con una mezcla de rabia y espanto. Ya no era intuición. Ya no era solo lo oído detrás de una puerta. Su mano estaba en el papel, en la estructura, en la decisión de quebrar a Clara hasta que dejara de contagiar inquietud.
Ese era el verdadero pecado de la niña, incomodar el equilibrio del internado. En ese momento escuché un golpe suave en la puerta. Cerré el expediente de inmediato y escondí la libreta bajo el hábito. ¿Quién es?, pregunté, intentando mantener la voz firme. «Soy yo», susurró Rosario desde afuera. «Abra solo un poco». Le abrí apenas lo suficiente para dejarla entrar. Venía pálida, con los ojos muy abiertos y las manos heladas. «Clara volvió», dijo. Sentí que el corazón me dio un golpe brutal. «¿Dónde está?» «En el dormitorio». «Pero no habla y no quiere que la toquen». No esperé más. Salí del archivo con ella detrás, recorriendo el pasillo con una urgencia que ya no intentaba disimular. Al entrar en el pabellón de niñas, vi a varias sentadas en sus camas, demasiado quietas, demasiado calladas. Y al fondo, junto a la ventana donde la había visto el primer día, estaba Clara. No parecía la misma. Tenía el rostro grisáceo, los labios partidos, una sombra morada junto al cuello y los ojos perdidos en un punto fijo de la pared. Su cuaderno ya no estaba. Sus manos temblaban apenas sobre la manta doblada. Me acerqué despacio y me arrodillé frente a ella. «Clara», susurré. Tardó unos segundos en reaccionar. Cuando por fin volvió la vista hacia mí, no vi rebeldía. No vi desafío. Vi agotamiento. Y algo peor, la expresión de quien ya ha entendido que llorar no cambia nada. Quise preguntarle si le habían hecho daño. Quise decirle que iba a sacarla de allí. Quise prometerle justicia. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Clara movió apenas los labios y murmuró una frase tan baja que tuve que inclinarme para oírla. No fue por lo que dije. Tragué saliva. Entonces, ¿por qué fue? Sus ojos se llenaron de un terror tan profundo que sentí frío en todo el cuerpo. Y entonces respondió. Fue por lo que encontré enterrado detrás de la capilla. Sentí que algo se me helaba por dentro cuando Clara dijo aquello. No levantó la voz. No lloró. Lo dijo con una sequedad que me resultó aún más insoportable, como si el miedo ya hubiera pasado por ella tantas veces que ahora solo le quedara el cansancio. La miré fijamente buscando en su rostro alguna señal de confusión, algo que me permitiera pensar que estaba mezclando recuerdos, exagerando, inventando desde el dolor. Pero no había nada de eso. Había claridad. Una claridad rota, sí, temblorosa, pero real. ¿Qué encontraste?, le pregunté en un susurro. Clara bajó la vista hacia sus manos. Durante unos segundos pensé que no me respondería. Las otras niñas seguían en silencio en sus camas, fingiendo no escuchar, aunque el miedo de todas estaba en el aire como una niebla espesa. Rosario se había quedado junto a la puerta, vigilando el corredor. Yo sentía el pulso en la garganta. Finalmente Clara habló. «Un pedazo de tela primero», murmuró. Salía de la tierra después de la lluvia. Detrás de la capilla, cerca del muro viejo. No me moví. Apenas respiraba. Pensé que era basura enterrada. Cavé con una cuchara que escondo en el jardín. Poquito, solo para ver. Al decir eso, se le quebró apenas la voz. «¿Y qué viste?». Sus labios empezaron a temblar. «Una mano». El cuarto entero pareció encogerse. No hubo gritos. No hubo reacción ruidosa. Solo un silencio tan brutal que hasta el crujido lejano del edificio me hizo daño en los oídos. Sentí náusea, no por la imagen en sí, sino por la forma en que Clara la había dicho, sin dramatismo, sin necesidad de convencerme. Como quien no tiene imaginación suficiente para inventar algo así, pero tampoco edad suficiente para cargarlo sola. ¿Se lo dijiste a alguien?, pregunté. Clara asintió apenas. A Sor Marta primero, pero me dijo que no hablara tan fuerte. Después quise enseñárselo a Teresa, pero ya no estaba. Y en la tarde me llevó la madre Jacinta con el padre Esteban. Dijeron que yo tenía pensamientos impuros, que la tierra mojada hace ver cosas que no están. Sentí una oleada de rabia tan limpia que tuve que bajar la cabeza para que no se me notara entera en el rostro. Pensamientos impuros. Otra vez el lenguaje correcto usado para aplastar una verdad. Allí estaba el mecanismo completo. Negar, aislar, quebrar, hacer que la niña dude de sus propios ojos hasta que el horror parezca una falta espiritual y no una denuncia.
¿Volvieron a taparlo?, pregunté. Clara cerró los ojos. Esa noche escuché palas. Rosario soltó un pequeño sonido ahogado desde la puerta. La miré. Tenía el rostro blanco y por primera vez vi en sus ojos no solo resignación, sino espanto verdadero. Ella también estaba entendiendo que aquello iba más allá del sótano, más allá del castigo, más allá de una pedagogía enferma. Había algo enterrado detrás de la capilla, algo humano, algo que Clara había visto y que ellos habían intentado cubrir no solo con tierra, sino con dolor. Me incliné un poco más hacia la niña. Clara, necesito que me digas exactamente dónde. No respondió de inmediato. Miró alrededor, como si las paredes pudieran oír. Luego levantó una mano temblorosa y señaló hacia la ventana. Detrás del muro donde crece el árbol seco, donde el suelo se hunde cuando llueve, memoricé cada palabra. En ese instante se escucharon pasos en el corredor. No eran ligeros, eran firmes conocidos. Rosario se volvió de inmediato hacia la puerta y susurró con la voz cortada. ¡Es Jacinta! No tuve tiempo de reaccionar demasiado. Solo alcancé a tomar la mano de Clara un segundo y apretarla con fuerza suficiente para que entendiera una sola cosa. Yo le creía. Ella me sostuvo la mirada. No vi alivio en sus ojos. Vi algo más frágil y más doloroso, una pequeña chispa de esperanza que parecía no atreverse todavía a existir. Me puse de pie justo cuando la madre Jacinta entró en el dormitorio. Su mirada recorrió la escena en un solo golpe, Clara sentada en la cama, yo demasiado cerca de ella, Rosario aún junto a la puerta. Tardó apenas un segundo en comprender que algo se había movido. «Hermana Inés», dijo con voz seca. La esperaba en el archivo. Ya iba hacia allá. Jacinta no me quitó los ojos de encima. Clara necesita reposo. No preguntas. Aquella última frase no sonó como una indicación. Sonó como una orden afilada, como una cuerda tensándose. Asentí porque todavía no era el momento de romperla de frente. Pero mientras salía del dormitorio y sentía los ojos de Jacinta clavados en mi espalda, supe con una certeza feroz que esa noche volvería detrás de la capilla. Y que si la tierra ocultaba lo que Clara había visto, entonces Santa Eugenia no era solo una casa de castigo, era también un lugar de entierro. Esperé hasta que la última campana de la noche dejó de vibrar en los corredores. Santa Eugenia tenía una forma extraña de quedarse en silencio después de completas, como si el edificio entero contuviera la respiración. Desde mi cama escuché durante largos minutos el roce lejano de hábitos, una puerta cerrándose, el arrastre de un cubo en la cocina y por fin nada. Nada salvo la lluvia fina empezando otra vez sobre el tejado y el latido obstinado de mi propio corazón. Tenía las manos heladas. Debajo del hábito llevaba escondida una cuchara grande del comedor, un paño oscuro y una linterna pequeña que había sacado de la despensa esa misma tarde. Nunca en mi vida religiosa me había sentido menos monja y más intrusa. Pero también nunca había sentido con tanta claridad que callar una noche más sería una forma de traicionar a Clara. Salí del pabellón sin vela. Ya conocía bastante los pasillos como para moverme entre sombras sin tropezar. Crucé la galería lateral, bajé 2 escalones de piedra resbaladiza y bordeé la capilla por la parte menos visible desde las ventanas del dormitorio de las hermanas. La lluvia hacía brillar el patio como si todo estuviera cubierto por una piel de vidrio. El árbol seco que Clara había mencionado se levantaba torcido junto al muro posterior, oscuro contra la niebla. Cuando llegué hasta allí, sentí algo que me hizo detenerme. El suelo, en efecto, estaba hundido. No mucho, apenas lo suficiente para que un ojo distraído pensara que era solo barro removido por el agua. Pero no era un desnivel natural. Había una forma, una alteración reciente. La tierra tenía otro color, otra textura, y junto al muro vi marcas de pala medio deshechas por la lluvia. Se me secó la boca. Por un instante quise volver atrás, correr hasta la habitación de la madre Jacinta, gritar, exigir explicaciones. Pero algo en mí sabía que si hacía eso sin prueba clara, al amanecer yo sería la religiosa nerviosa que había interpretado mal un montón de barro. Me arrodillé en el lodo.
Las primeras veces hundí la cuchara casi sin fuerza, como si una parte de mí todavía quisiera no encontrar nada. La tierra estaba blanda, recién removida bajo la capa más dura de la superficie. A cada palada pequeña sentía que la garganta se me cerraba un poco más. La lluvia me corría por la frente y me mojaba las mangas. Mis manos ya no distinguían entre frío y temblor. No pasó mucho tiempo antes de que la cuchara golpeara algo distinto. No era piedra, era madera. Me quedé inmóvil, con la respiración cortada. Limpié alrededor con más cuidado, apartando barro con los dedos. Entonces vi el borde de una tabla pequeña, vieja, astillada por una esquina. Parecía parte de una caja o de un cajón improvisado. Seguí despejando apenas unos centímetros más y encontré un pedazo de tela atrapado entre el barro y la madera. Una tela infantil, rayada. De uniforme, tuve que llevarme la mano a la boca. No grité, no lloré, ni siquiera en ese momento. Solo sentí cómo algo dentro de mí se volvía de piedra, porque la prueba, aún incompleta, ya estaba allí. Clara no había inventado nada. Había algo enterrado detrás de la capilla, algo ocultado con prisa, algo suficientemente terrible como para que una niña acabara en el sótano solo por haberlo visto. Iba a seguir excavando cuando escuché un sonido a mi espalda. No fue un paso fuerte, fue el roce de una bota sobre grava mojada. Apagué la linterna de inmediato y me pegué al suelo, con el barro subiéndome por las rodillas. Desde mi posición apenas podía ver el borde lateral de la capilla y el reflejo tenue de una lámpara lejana. El sonido volvió, más cerca esta vez. Alguien estaba bordeando el edificio. Contuve la respiración. Entonces vi una sombra detenerse a pocos metros del árbol seco, alta, delgada, inmóvil bajo la lluvia. No distinguí el rostro, pero sí el brillo breve de una linterna tapada con la mano, como si no quisiera proyectar demasiada luz. La figura no se acercó de inmediato al sitio que yo había removido. Eso me inquietó más. Era como si ya supiera exactamente dónde mirar. La luz descendió un segundo sobre el barro. Vi la manga negra, el borde de una sotana, y luego la voz. Sabía que alguien volvería a escarbar. Era el padre Esteban. Sentí un golpe brutal en el pecho. No me había visto todavía. O eso quise creer. Seguí inmóvil, con la cara casi contra la tierra mojada. Él dio un paso más. La linterna volvió a bajar hacia el suelo removido. Durante un segundo pensé que todo había terminado, que me encontraría allí arrodillada junto a una prueba enterrada, y que al amanecer yo también sería llevada al cuarto de observación, al sótano o a cualquier otra palabra limpia que usaban para nombrar el horror. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Desde el otro lado del patio sonó una campana breve. No la campana principal, sino la pequeña, la de servicio, la que se usaba cuando una hermana necesitaba ayuda en la enfermería. El padre Esteban alzó la cabeza con irritación. La luz tembló apenas en su mano. Guardó silencio unos segundos. Después murmuró algo que no alcancé a entender y se alejó con pasos rápidos hacia el edificio. No me moví hasta dejar de oírlo. Solo entonces encendí otra vez la linterna, miré la tabla, la tela atrapada en el barro y comprendí que ya no tenía margen para seguir averiguando despacio. Aquella misma noche tenía que decidir si enterraba de nuevo lo que había visto o si por fin empezaba a sacar a la luz todo lo que Santa Eugenia había querido esconder bajo tierra, bajo disciplina y bajo oración. Me quedé arrodillada junto al árbol seco, con la lluvia pegándoseme al rostro y el barro subiéndome por las mangas, mirando aquella tabla medio enterrada como si la tierra misma me estuviera exigiendo una respuesta. Ya no podía seguir fingiendo prudencia. Ya no podía decirme que necesitaba entender mejor antes de actuar. Bajo mis manos había prueba suficiente para saber que en Santa Eugenia no solo castigaban a los niños, también escondían algo que debía permanecer cubierto aún después de la muerte. Lo primero que hice fue volver a taparlo. No por cobardía, por necesidad. Cubrir otra vez aquella tierra removida me revolvió el alma, pero entendí que si al amanecer alguien veía el sitio abierto, lo cambiarían todo antes de que yo pudiera sacar a Clara,
proteger a las niñas o encontrar una forma de que alguien de afuera me creyera. Alicé el barro con las manos, devolví la tela a su lugar, cubrí la tabla lo mejor que pude y apagué la linterna. Después corrí hasta el pabellón con el hábito empapado, las piernas temblándome y una sola idea fija en la cabeza. Necesitaba un testigo adulto dentro del internado. Alguien que ya hubiera visto demasiado como para seguir fingiendo. Pensé en Sor Beatriz. La encontré en la cocina antes del amanecer, sola, amasando pan en silencio como si el cuerpo le obedeciera por costumbre y no por descanso. La luz de la hornilla le marcaba las ojeras y la tensión de la mandíbula. En cuanto me vio entrar así, mojada, pálida y con barro hasta en el borde del hábito, dejó de mover las manos. ¿Qué hizo?, preguntó. No respondí enseguida. Cerré la puerta de la cocina y caminé hasta ella. Clara dijo la verdad, murmuré. Hay algo enterrado detrás de la capilla. Sor Beatriz no se persignó. No exclamó. No se sorprendió siquiera. Solo cerró los ojos un instante, como si aquella frase le confirmara un miedo demasiado viejo para seguir llamándose sospecha. Dígame que usted ya lo sabía, le dije, y me odié al oír la súplica en mi voz. Ella abrió los ojos con una tristeza que me atravesó. Sabía que algo no estaba bien. Sabía que de noche movían tierra. Sabía que algunas niñas desaparecían de los registros antes de desaparecer del recuerdo de las otras. Pero en este lugar uno aprende a sobrevivir por fragmentos. Si junta todo se vuelve peligroso, pues yo ya los junté. Mi voz salió más dura de lo que esperaba. Sor Beatriz bajó la mirada hacia mis manos embarradas y entendí que había visto en ellas lo mismo que yo seguía sintiendo. La prueba. ¿Qué vio?, preguntó muy bajo. Madera, tela del uniforme. Y el padre Esteban volvió a revisar el sitio. La harina se quedó inmóvil sobre sus dedos. Durante unos segundos no dijo nada. Luego se volvió hacia la despensa, abrió una caja metálica escondida detrás de sacos de arroz y sacó un sobre pequeño envuelto en tela. Me lo tendió sin mirarme. Lo guardé hace 2 años, dijo. Pensé quemarlo muchas veces. Nunca pude. Abrí el sobre. Dentro había una medalla infantil oxidada, una cinta azul desteñida y una nota doblada, casi deshecha por la humedad. Al desplegarla, reconocí una caligrafía torpe, claramente de niña. Solo decía, si no vuelvo, fue porque escuché llorar otra vez. Se me heló la sangre. ¿De quién era esto? Sor Beatriz tardó unos segundos en responder. De una niña llamada Elvira. Dijeron que huyó por el bosque. Pero su cama estaba tendida, sus zapatos seguían debajo del colchón y esa nota apareció en la cocina, pegada al cubo del carbón. La miré sin poder hablar. Ya no era un horror aislado, era un patrón, una costumbre, un método sostenido por años de rezos, disciplina y tierra removida. Entonces Sor Beatriz dio un paso hacia mí y por primera vez vi miedo verdadero en sus ojos. Escúcheme bien, hermana Inés. Si va a sacar esto a la luz, no puede hacerlo sola ni puede esperar al obispo. Aquí todo aviso sube primero por manos amigas. Tiene que sacar a Clara y a las otras antes de que entiendan que usted ya sabe. Tragué saliva. ¿Las otras? Su respuesta fue apenas un susurro. Teresa ya no está. Rosario será la siguiente. Y anoche oí a la madre Jacinta decir que usted se está ablandando demasiado con las niñas. El suelo pareció moverse bajo mis pies. No había tiempo. Ya no. Guardé la medalla, la nota y la cinta dentro del hábito. Sor Beatriz me sostuvo la mirada un instante y añadió algo que todavía hoy me quema al recordarlo. Si fracasa, no diga que fue por falta de señales. Dios lleva semanas gritándonos desde la tierra. En ese momento sonó la campana grande del amanecer. Y por primera vez desde que llegué a Santa Eugenia comprendí que aquella mañana no empezaba un día más de disciplina. Empezaba la guerra abierta entre la verdad enterrada y todos los que habían vivido demasiado tiempo de mantenerla bajo lodo, miedo y silencio. La campana del amanecer todavía estaba vibrando cuando tomé la decisión que llevaba días evitándome a mí misma. No iba a esperar autorización. No iba a elevar un reporte interno.
No iba a tocar la puerta del despacho de la madre Jacinta, ni a buscar al padre Esteban para fingir una conversación piadosa sobre prudencia y obediencia. Ya había visto demasiado. Ya había oído demasiado. Y sobre todo, ya había entendido que en Santa Eugenia la obediencia era el lenguaje favorito del miedo. Volví al pabellón de niñas con el hábito aún húmedo por la lluvia y el sobre escondido contra el pecho. Clara ya estaba despierta, sentada en su cama, con esa quietud rota que solo tienen los niños cuando sienten que algo grave se acerca. Rosario no dormía tampoco. Me bastó ver sus ojos para saber que había pasado la noche esperando una señal. Cerré la puerta del dormitorio y les hablé en voz baja, pero sin temblar. «Hoy van a decir la verdad», les dije, «y yo no las voy a dejar solas». No hubo alivio inmediato en sus rostros. No podía haberlo. Cuando alguien ha vivido demasiado tiempo bajo amenaza, la promesa de ayuda también asusta. Clara me miró como si quisiera creerme y al mismo tiempo supiera que creer puede costar caro. Rosario apretó la manta entre los dedos. «Si lo intentamos y sale mal», murmuró, «nos van a bajar a todas». Me arrodillé frente a ellas. «Entonces no va a salir mal». No lo dije porque tuviera garantías. Lo dije porque por primera vez comprendí que el valor no consiste en estar segura, sino en dejar de servir al terror cuando ya sabes cómo se llama. El plan era pobre, demasiado humano, demasiado improvisado, pero era real. Sor Beatriz había conseguido que el viejo conductor que traía harina al internado esperara una hora extra en la parte trasera del almacén. Marta, la enfermera que venía del pueblo 2 veces por semana, había llegado esa mañana antes de lo habitual y Sor Beatriz confiaba en ella lo suficiente como para entregarle un sobre si yo no lograba salir. Yo, por mi parte, llevaba conmigo la libreta de enfermería, la nota de Elvira, la referencia del expediente de Clara y una carta escrita de madrugada, firmada con mi nombre completo, explicando lo que había visto detrás de la capilla y en el sótano. No era una gran estrategia. Era una verdad apretada contra el pecho, intentando respirar. Todo se precipitó antes de lo que esperaba. A media mañana, la madre Jacinta entró al aula principal acompañada por el padre Esteban. No venían a supervisar lecciones. Eso se notaba en la rigidez de sus rostros y en el hecho de que él llevaba otra vez el manojo de llaves colgando del cinturón. Sus ojos fueron directos hacia Clara, después hacia mí. «Hermana Inés», dijo Jacinta, «acompáñenos un momento». No pregunté para qué. Ya lo sabía. Miré a Clara. Ella me sostuvo la mirada apenas un segundo. Y en ese segundo entendí algo decisivo. Si salía de allí obedeciendo en silencio, todo se cerraría sobre nosotras. Así que hice lo único que ya podía hacer. Me volví hacia las niñas y dije en voz alta clara, delante de todas, «Ninguna de ustedes está loca. Ninguna de ustedes merece ser encerrada». Y Clara dijo la verdad. El aula entera se congeló. La madre Jacinta palideció de furia. El padre Esteban dio un paso adelante, pero ya era tarde. Porque una vez que la verdad toca el aire delante de testigos, deja de pertenecer al cuarto donde querían asfixiarla. Rosario se puso de pie. Después Teresa, que había reaparecido con los ojos hundidos y el miedo pegado al cuerpo. Luego otra niña al fondo y otra más. No gritaron, no hicieron escándalo. Solo empezaron a llorar de esa manera contenida, terrible, de quienes han estado tragándose demasiado tiempo la misma noche. «¡Silencio!», ordenó Jacinta, pero ya no era la autoridad de antes. Sonaba a desesperación. Saqué entonces los papeles que llevaba ocultos y los levanté delante de ellas. «Hay registros», dije. «Hay nombres. Hay niñas desaparecidas. Y detrás de la capilla hay algo enterrado que no pertenece a Dios, ni a la disciplina, ni a la obediencia». El padre Esteban avanzó hacia mí con el rostro transformado, ya sin aquel barniz de paz que había usado durante años. Pero en ese momento ocurrió algo que ninguno de ellos esperaba. La campana grande del patio empezó a sonar, una y otra vez sin ritmo litúrgico, sin orden, con una violencia desesperada. Sor Beatriz, no la vi, pero supe que era ella. Aquella campana rota hizo lo que a veces solo hace el escándalo correcto.
Obligó al internado entero a mirar hacia el lugar del que siempre se apartaba la vista. Hermanas, personal, niños, el conductor de la harina, Marta la enfermera. Todos terminaron saliendo al patio, y el ruido atrajo incluso a 2 hombres del pueblo que descargaban provisiones junto al muro. Ya no era un asunto de pasillos cerrados. Ya no podían administrarlo entre 4 paredes. No contaré cada minuto de lo que siguió. Solo diré esto. Aquella mañana la tierra detrás de la capilla fue abierta delante de demasiados ojos para volver a ser tapada en silencio. Los registros salieron del edificio. Las niñas hablaron. Algunas apenas pudieron hacerlo entre temblores. Otras lo hicieron con una claridad que me partirá el alma hasta el día en que muera. El padre Esteban dejó de parecer un pastor en cuanto la luz cayó de lleno sobre sus actos. Y la madre Jacinta, que durante años había confundido firmeza con crueldad, descubrió demasiado tarde que el miedo deja de obedecer cuando un solo niño entiende que alguien por fin le cree. Santa Eugenia no cayó en un minuto. Los lugares así nunca caen en un minuto. Primero se resquebrajan por dentro. Luego empiezan a oler a verdad. Después ya no pueden sostener la fachada sin que se escuche el crujido. Yo no seguí siendo hermana allí. Tampoco quise seguir llevando una vida religiosa que me exigiera olvidar lo que había aprendido, pero no perdí la fe. Al contrario, la recuperé de las manos de quienes habían querido convencerme de que callar era servir a Dios. La recuperé cuando vi a Clara volver a mirar de frente. La recuperé cuando entendí que Cristo nunca estuvo del lado de la puerta cerrada, del castigo limpio, del registro falso ni de la tierra removida al anochecer. Cristo estaba del lado de los niños. Siempre estuvo allí. Y si hoy cuento esto, es porque aprendí una verdad que me costó demasiado aceptar. El silencio puede parecer orden por un tiempo, pero delante de Dios sigue siendo silencio. Y el silencio que protege al abusador no es prudencia, es traición. Si estás escuchando esta historia y en tu vida hay algo que has estado justificando con palabras religiosas, una violencia llamada corrección, un miedo llamado respeto, una complicidad llamada obediencia, deja de nombrarlo mal. La luz no vino para decorar la oscuridad, vino para exponerla. Y a veces el acto más cristiano no es soportar más, sino hablar por fin. Si esta historia habló a tu corazón, escribe en los comentarios. Cristo no abandona a los pequeños. Compártela con alguien que necesite abrir los ojos. Y sobre todo, nunca vuelvas a admirar tanto una estructura como para ignorar el llanto que sale de debajo de sus muros. Porque al final entendí esto. No destruye la fe quien saca a la luz el horror. La destruyen quienes lo conocen y aún así deciden seguir llamándolo disciplina,